La madre insiste en pensar en que el hijo comunista va a volver. Ella debe estar manteniendo comunicación clandestina con él. ¿Vos sabés, hijo, de quién es? Él estaba en la plaza después del toque de queda. Tiene la barba crecida. Utilizó un término indebido para referirse al presidente. No quiso afiliarse al Partido Colorado. Dice que no está en paz. En la Facultad de Filosofía están organizando un club de lectura de la obra de Karl Marx. ¡No pasará! Se pasó de un gobierno al otro, se hizo un golpe y se siguió. Y no se le juzgó al otro en sus crímenes. Y aparte de eso, hay grabaciones, que era una grabación real de un piragüe que daba su informe, contaba cómo se metió a la casa de una persona, se hizo amigo de una persona y le estaba sacando información sobre el hijo. Y a través de lo que le contaba el hijo al padre, todo lo que estaba haciendo un grupo de chicos que eran del campo, que estaban migrando a la ciudad para formarse en política. O sea, es muy fuerte, era tipo Tu vecino, que es lo que justamente retratamos en la obra, sí. ¿Verdad? La gente común era la estructura de la dictadura en Paraguay. Al estar tan detallado ese registro, ¿verdad? Al mismo tiempo refleja una impunidad muy grande. Yo no le quiero molestar, sargento, pero estoy llamando porque quiero hacer un reclamo sobre la polca. Pero yo soy una persona de bien, no le estoy pidiendo nada fuera de lugar. ¿Será que tendría la gentileza de pasarme con un superior, por favor? Fue muy loco esa respuesta diferentes que había en el público también, ¿verdad? Es como que las señoras o los señores o la gente muy adulta se metían de verdad porque era así, era así, ¿verdad? Que también decimos de repente que todavía puede ser ahora, ¿verdad? Pasa que la generación que podría ponerle esto pasó y esto no debería ser, le pone un manto de silencio o le parece que no está mal. Nadie sabe que ella está ahí, en ese lugar, en esa bañera, enfrente a su asesino. Pero al asesino no le vemos. Él simplemente aparece como en una especie de silueta a través de la cortina. Parece un fantasma. Ella está ahí adentro. Intenta esquivar los golpes, pero no puede. Intenta escaparse, pero no puede. Son muchos golpes en contra de su cuerpo definido y lindo. Ella grita. Y en ese momento empezamos a escuchar un sonido agudo y constante que para esta altura ya tomó una proporción pavorosa de toda la sala. Coronel, yo soy Ramón. Eso, somos vecinos, sí. Estoy llamando porque quiero hacer un reclamo. Eso, una queja. Sus oficiales están poniendo la música fuera de lugar. Lo único que tiene que hacer es bajar el volumen. Se habla mucho de que no hay memoria, de verdad, de que no, el paraguayo como que es reacio a recordar. Pero más allá de que no haya memoria, hay una cuestión de que hubo mucho que estuvo silenciado durante mucho tiempo. Ya no se veía nada, pero yo sabía que estaba a pocas cuadras de casa. De a poco pude ver una bañera. Ya no se veía el fondo o el desagüe. El agua estaba sucia con sangre y excrementos. Todo mi cuerpo se perdía ahí adentro. Mi cuerpo se perdía de mí. Un bulto siempre se aproximaba. Era una celda apretada, húmeda, sucia. Ni mi nombre yo podía pronunciar. Vos tampoco podrías pronunciar fácilmente mi nombre, mamá. Si me vieras con la ropa rasgada, los ojos hundidos, el cuerpo flaco, débil, hinchado, todas las uñas de los dedos levantadas, una hemorragia interna que hizo que chorreara sangre de la esquina de mi boca, los testículos quemados, todos los orificios de mi cuerpo estaban violados, mamá.
Mis brazos estaban llenos de moretones, mis piernas estaban golpeadas y ese bulto venía otra vez y me agarraba de la cabeza y me metía al agua y yo salía otra vez y trataba de llamarte. ¿Vos me escuchabas? ¿Me escuchabas, mamá? Disculpe la molestia, yo no le quiero molestar, pero yo quiero que pongan nuevamente la música. Eso, la polca. Yo quiero escuchar nuevamente la polca. Antes yo tenía más paz con la polca.